El viento en Redemption Gulch tenía voz, y hablaba de crudeza y finales. Era un sonido áspero y estridente que raspaba la pintura de los edificios destartalados, dejándolos del color del hueso, y levantaba el polvo de la única calle sin pavimentar, convirtiéndolo en una neblina marrón perpetua que cubría el ala de cada sombrero y se depositaba en las arrugas alrededor de cada ojo. Esta era una tierra que exigía resistencia y ofrecía poco a cambio, salvo la vasta e indiferente extensión de un cielo púrpura amoratado. Elias Thorne conocía el lenguaje de esta tierra. Comprendía el silencio de las llanuras abrasadas por el sol y la tenacidad del retorcido mezquite. Era un hombre forjado en la misma materia, silencioso, curtido e inquebrantable. Su rostro, ensombrecido por el ala de un sombrero desgastado, reflejaba una vida vivida en gran parte en soledad. El silencioso dolor por una esposa e hijo, enterrados hacía mucho tiempo, se reflejaba en la expresión de su mandíbula. Se movía por el pueblo con un propósito que no necesitaba palabras. Sus anchos hombros servían de baluarte contra las miradas y los susurros. Era un lugar fijo, sus hombros un baluarte contra las escaleras y los susurros. Era un lugar fijo, el ranchero solitario de las tierras altas, respetado por su competencia pero mantenido a distancia por la profunda soledad que lo envolvía como un sudario. Sentía el juicio del pueblo, su crueldad indiferente, y la respondía con una indiferencia pétrea que había cultivado durante años. Hoy, mientras aseguraba los suministros a su caballo de carga, el viento traía un sonido diferente. La voz desagradable y presuntuosa de un hombre que vendía carne humana. El sonido se le atascó en el alma, una disonancia en la áspera sinfonía a la que se había acostumbrado, arrastrándolo hacia el crudo espectáculo que se desarrollaba en el polvoriento corazón del pueblo. Una pequeña multitud se había congregado. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad mordaz y falsa piedad. Una escena familiar de hipocresía fronteriza que siempre le revolvía el estómago a Elias. Era esa podredumbre de la civilización lo que lo había llevado a refugiarse en su rancho remoto, un lugar donde los únicos juicios provenían del ciclo de las estaciones. Pero esta vez no podía apartar la mirada. La voz pertenecía a Silas Blackwood, un hombre cuya riqueza se había forjado sobre la miseria ajena, y sus palabras eran una mancha en el aire. En el centro del círculo, sobre una tosca plataforma de madera, se encontraba una mujer. Su imagen contrastaba con el tono pardo del pueblo, como una pincelada de color desafiante. Se llamaba May y estaba encadenada. Un elegante cheongsam gris, un vestido de discreta elegancia, estaba manchado de tierra y rasgado en el hombro, testimonio de una dignidad acosada. Era joven, tal vez de 25 años, con rasgos tan delicados como el jade tallado, ahora convertidos en una máscara de fría furia. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una furia gélida. Sus ojos, oscuros y profundos, no dejaban nada al azar. Recorrieron a la multitud no con miedo, sino con un fuego ardiente y desdeñoso que prometía venganza. Mantenía la cabeza alta, la postura erguida a pesar de las ligeras cadenas que le sujetaban las muñecas. Una silenciosa negativa a dejarse intimidar. Silas Blackwood la rodeaba como un coyote, con la voz cargada de elogios condescendientes hacia su producto. Hablaba de su espíritu como si fuera un defecto en un animal, una naturaleza indómita que ningún hombre había logrado doblegar. Indomable la llamaba. La palabra era a la vez un desafío y una advertencia. Los hombres entre la multitud se movían inquietos, algunos riendo nerviosamente, otros observando con una mirada depredadora.
Para Elías, la escena era una herida abierta y profunda. No veía una mercancía, sino el fantasma de cada vulnerabilidad que había fallado en proteger. Verla, tan intensamente viva y a la vez tan completamente atrapada, encendió una furia fría y protectora en lo más profundo de su ser. Era una emoción que creía enterrada junto con su familia. El pacto silencioso que se había hecho a sí mismo, de mantenerse al margen, de no sentir nada, se hizo añicos como cristal secado al sol. El mundo se redujo a la chica en el andén y a la monstruosa injusticia de su jaula. Vio el sutil temblor en sus manos, el férreo control que ejercía para no mostrar el terror que debía bullir bajo su desafiante exterior. Eran sus manos, el férreo control que ejercía para no mostrar el terror que debía bullir bajo su desafiante exterior. Fue su fortaleza, no su impotencia, lo que lo conmovió. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo aquel fuego se extinguía por la crueldad indiferente de hombres inferiores. En ese instante, tomó una decisión, no en su mente, sino en lo más profundo de su ser. No lo permitiría. El murmullo de la multitud se apagó cuando Elias Thorne dio un paso al frente. Su movimiento fue decidido, apartando a los espectadores como una piedra que se hunde en el agua. Se detuvo al borde del andén, con la mirada fija no en Blackwood, sino en la mujer. Vio un destello de sorpresa en sus ojos, rápidamente enmascarado por una sospecha más profunda. ¿Cuánto? La voz de Elias era áspera, ronca por el desuso, pero resonó en el silencio antinatural con el peso de la autoridad. Silas Blackwood se giró, con una sonrisa arrogante y desdeñosa en el rostro. Ah, el ranchero silencioso encontró la palabra. Es un caso especial, Thorne. Una pieza para entendidos. No para un hombre simple como tú, se burlaron algunos de los compinches de Blackwood. La expresión de Elias no cambió. Metió la mano en la bolsa de cuero que llevaba al costado, la que contenía las ganancias de un año de duro trabajo, el dinero destinado a sobrevivir el invierno que se avecinaba, y más allá. Sacó una pesada bolsa de lona y la arrojó sobre la plataforma. Cayó con un golpe sordo y definitivo de moneda de oro que acalló cualquier susurro. Eso es todo lo que tengo, afirmó Elias con voz inexpresiva. ¿Es suficiente? La sonrisa de Blackwood se desvaneció. Miró fijamente la bolsa, su codicia luchando contra su deseo de humillar al estoico ranchero. El peso de aquel saco era innegable. Con una mueca de desprecio, le dio una patada suave. Servirá, admitió, ya pensando en su próximo plan. Sacó un contrato de compraventa, un trozo de papel endeble cuya importancia parecía obscena. Elias lo tomó sin mirarlo, con la mirada fija en May. Subió a la plataforma, ignorando a Blackwood y a la multitud que lo observaba con curiosidad. De su cinturón, sacó una pequeña y pesada herramienta para reparar cercas. Se arrodilló, no frente a ella, sino a su lado, y con 2 movimientos rápidos y precisos rompió los eslabones de las cadenas que sujetaban sus muñecas. El crujido metálico resonó en el silencio, un sonido de fin, de liberación. Se puso de pie y tras un instante de vacilación, le ofreció su mano callosa. May retrocedió con un escalofrío, con los ojos muy abiertos por la desconfianza, todo el cuerpo tenso, esperando un nuevo ataque. Mantuvo la mano allí un segundo más antes de dejarla caer lentamente a su costado, un silencioso reconocimiento de su miedo, una concesión. Simplemente asintió levemente, casi imperceptiblemente, hacia las afueras del pueblo y comenzó a alejarse, sin mirar atrás para ver si ella lo seguiría.
otorgándole así la primera opción que había tenido en mucho tiempo. El camino a su rancho fue una larga y silenciosa procesión bajo la vasta y vigilante mirada del cielo. Elías iba a la cabeza en su yegua, con el caballo de carga detrás, y más atrás, una pequeña figura solitaria lo seguía a pie. May mantenía la distancia, 100 pasos de tierra quemada y recelo entre ellos. Se movía con una gracia fluida y cautelosa, con la cabeza erguida, escudriñando constantemente el horizonte como si esperara un ataque desde cualquier dirección. Elías era dolorosamente consciente de su presencia a sus espaldas. Sentía su mirada sobre él, inquisitiva, analítica. Resistió la tentación de mirarlo, de ofrecerle una palabra de consuelo que ella no creería. Sabía que la confianza, para alguien como ella, no se construía con palabras, sino con la acumulación lenta y constante de acciones. El paisaje que los rodeaba era tan duro e implacable como el pueblo que habían dejado atrás. Pero allí, en la naturaleza salvaje e indómita, había una honestidad que Elías apreciaba. Los picos escarpados de las montañas lejanas parecían dientes rotos contra el horizonte, y las llanuras eran un tapiz de artemisa y piedra. Era una tierra que no pretendía ser otra cosa que lo que era: inmensa, peligrosa y rocosa. Era una tierra que no pretendía ser otra cosa que lo que era: inmenso, peligroso y hermoso. Se detuvo al mediodía, cuando el sol brillaba con fuerza. Desmontó, tomó su cantimplora y bebió. Luego desenganchó otra, caminó hasta una roca plana que se encontraba a medio camino entre él y May, y la colocó allí. Regresó a su caballo sin decir palabra, dándole la espalda para concederle la intimidad del momento. Escuchó el leve roce de la cantimplora metálica contra la roca y supo que ella había aceptado el agua. Era su primera negociación, un pacto tácito. La magnitud de lo que había hecho le revolvía el estómago. Había gastado los ahorros de toda su vida, su seguridad para el futuro, por un impulso nacido de una justa ira que no sabía que aún albergaba. Este no era un rescate que hubiera planeado. Fue una reacción visceral ante una injusticia que no podía tolerar. Contempló la inmensidad del paisaje y sintió su soledad familiar, pero por primera vez en años, la sintió diferente. Ahora era una soledad compartida, un espacio silencioso, ocupado por dos almas quebrantadas que recorrían un sendero frágil hacia un destino desconocido. Llegaron al rancho justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo occidental, pintando las nubes de tonos naranjas y violetas intensos. La casa era un reflejo del carácter de Elías, funcional, robusta y completamente austera. Una pequeña y sólida vivienda de piedra y madera gruesa se alzaba frente a un granero desgastado por el tiempo y una serie de corrales meticulosamente cuidados. Era un lugar de orden y soledad, creado en medio de la naturaleza salvaje por el trabajo incansable de un solo hombre. Allí, los únicos sonidos eran el relincho de un caballo, el grito de un halcón y el susurro constante del viento entre la hierba alta. Elías se deslizó de su caballo y, sin decir palabra, comenzó a desencillarlo con movimientos precisos y experimentados. May se había detenido al borde de la propiedad, una figura solitaria que observaba la escena, con el cuerpo aún tenso y a la defensiva. Elías terminó con los caballos, dándoles agua y comida, antes de dirigir su atención a ella.
Caminó hacia la casa y abrió la puerta, indicándole que entrara. Ella vaciló. Sus ojos iban de él al oscuro interior de la cabaña, sopesando claramente sus opciones. Él no la presionó. Simplemente entró, encendió una linterna y dejó la puerta entreabierta, una invitación silenciosa. Luego se dirigió a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Había sido el cuarto de costura de su esposa, en desuso desde hacía mucho tiempo, pero siempre limpio, un pequeño santuario para un fantasma. Contenía una cama sencilla, con una colcha hecha a mano, una pequeña mesita de noche de madera y una sola ventana que no daba a la entrada, sino al este, hacia el sol naciente sobre las llanuras abiertas. Regresó a la habitación principal y encontró a May parada justo dentro de la puerta, como un animal acorralado listo para huir. Justo dentro de la puerta, como un animal acorralado listo para huir. Señaló hacia la habitación. «Esa es tuya», dijo en voz baja. Tomó un plato, lo llenó con pan y carne seca de sus alforjas, sirvió un vaso de agua fresca y colocó la bandeja en el suelo, justo afuera de su nueva habitación. Luego se retiró al otro extremo de la sala principal, se sentó en su sillón desgastado y tomó un trozo de cuero que estaba remendando, apartando deliberadamente su atención de ella, concediéndole así la dignidad de la intimidad. Escuchó el suave arrastrar de sus pies, el clic de la puerta y luego el sonido de una silla de madera encajada bajo el pomo. La barricada estaba levantada. Era un comienzo. Durante 3 días, la casa fue un espacio de silencio cargado de tensión, definido por la puerta cerrada de la habitación de May. Elías seguía una rutina estricta, un ritmo que había regido su vida solitaria durante años. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba de su ganado y dedicaba las horas del día a la incansable labor de mantener el rancho. Reparaba cercas, cortaba leña y trabajaba con sus caballos. Sus movimientos eran un ritmo constante y reconfortante en aquel mundo silencioso. Siempre era consciente de su presencia tras aquella puerta. Dejaba una bandeja de comida afuera por la mañana y otra por la tarde. A veces, horas después, la bandeja anterior volvía a aparecer afuera. La comida había desaparecido. La taza estaba vacía. Otras veces, permanecía intacta. Nunca llamaba a la puerta. Nunca hablaba a la puerta. Simplemente ofreció la ofrenda y se retiró. Una presencia constante y no amenazante. Se encontró hablando con más frecuencia, no con ella, sino con su caballo, una conversación tranquila y unilateral mientras cepillaba el pelaje del animal en el corral. Hablaba del tiempo, del trabajo que había que hacer, de recuerdos de su padre. No lo hacía por ella, no conscientemente, pero una parte de él sabía que ella podría estar escuchando desde su ventana, y en su voz no percibiría ira ni impaciencia, solo una profunda ternura. Al 4.º día, notó un cambio. Mientras remendaba un arnés en el porche, vio que la cortina de su ventana se movía. Ella lo observaba. No le prestó atención, concentrado en su trabajo, con las manos firmes. Más tarde esa tarde, la puerta se abrió con un crujido. May salió, con aspecto más delgado, el rostro pálido, pero sus ojos conservaban la misma mirada intensa y observadora. Se quedó en el porche, con los brazos cruzados, observándolo mientras cortaba leña. El golpeteo rítmico del hacha era el único sonido entre ellos. Terminó su trabajo, apiló la leña, y luego asintió lentamente, un simple gesto de reconocimiento. Caminó hasta la bomba de agua para lavarse las manos, y al darse la vuelta vio que ella se había ido. La puerta de su habitación estaba cerrada de nuevo. Fue un pequeño paso, una grieta en el muro de su desconfianza. Ella tanteaba el terreno, lo ponía a prueba, y él sabía que su única opción
era seguir siendo exactamente como era, un hombre tranquilo y paciente que no exigía nada. El cambio, cuando llegó, fue sutil. May empezó a pasar más tiempo fuera de su habitación. Al principio simplemente de pie en el porche, observando en silencio sus tareas diarias. Entonces, comenzó a aventurarse en el patio, recorriendo el perímetro del rancho como una criatura recién liberada que explora los límites de su mundo. Nunca se alejaba mucho, pero el vínculo invisible con su habitación se hacía cada vez más fuerte. Una mañana, Elías salió y descubrió que el pequeño huerto descuidado cerca de la casa había sido cortado meticulosamente. No dijo nada, pero esa misma tarde dejó un pequeño juego de herramientas de jardinería junto a los escalones del porche. Al día siguiente, la vio usándolas, con movimientos ágiles y precisos. Estaba recuperando un pedazo del mundo para sí misma, haciendo que algo creciera. El Cheongsam gris, símbolo de su vida pasada y su humillación, finalmente fue desechado. Elías había dejado un conjunto de su ropa de trabajo vieja y desgastada sobre una caja en el porche, una sencilla camisa de algodón y un par de resistentes pantalones vaqueros. Le quedaban demasiado grandes, pero se ajustó la cintura con una cuerda y se remangó las mangas y los puños. Verla con ellas por primera vez fue impactante. La ropa práctica y sin forma le arrebató el exotismo y la fragilidad que otros le habían impuesto. Con ellas, no era ni un trofeo ni una víctima. Era una superviviente, una colona, una mujer de campo. Sus primeras palabras llegaron aproximadamente una semana después. Elías entraba del granero, mientras ella sacaba agua del pozo. «Hice estofado», dijo, sus palabras sonando extrañas y fuertes en el silencio. May lo miró, con expresión indescifrable. Asintió brevemente. Más tarde, mientras comían en silencio en la pequeña mesa de madera, el espacio entre ellos se sentía menos como un abismo y más como una distancia respetuosa. Mientras él recogía los platos, menos como un abismo y más como una distancia respetuosa. Mientras él recogía los platos, ella habló. Su voz suave pero clara, tomándolo por sorpresa. «Gracias», dijo. Mirando sus manos, Elías se detuvo, dándole la espalda. Él simplemente asintió, con un nudo en la garganta. Era más que gratitud por la comida. Era un reconocimiento, una concesión, el primer hilo frágil de un vínculo que se tejía en la tranquila soledad de las altas llanuras. Una semana después, el cielo se tornó de un gris amoratado y furioso. Una tormenta llegó desde las montañas, no con una advertencia gradual, sino con una furia repentina y violenta. El viento aullaba alrededor de las esquinas de la casa de piedra, y la lluvia caía en cortinas sólidas y azotadoras que difuminaban el mundo fuera de las ventanas. El primer trueno resonó como un cañonazo, sacudiendo los cimientos mismos de la cabaña. Elías, acostumbrado a la violencia del clima en el avión, permaneció imperturbable hasta que vio a May. Estaba de pie en medio de la sala principal, inmóvil. Cuando otro trueno sacudió la casa, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Su rostro, normalmente tan sereno y desafiante, se había quedado paralizado por un terror primigenio. No era miedo a la tormenta, era algo más profundo, algo resucitado de un lugar oscuro y terrible. Se abrazó a sí misma mientras el rugido del viento y el repiqueteo de la lluvia se intensificaban. Su respiración se volvió superficial y rápida. Sus ojos se abrieron de par en par y perdieron el enfoque. No veía la acogedora cabaña, sino otro lugar,
otro tiempo. Retrocedió tambaleándose hasta chocar contra la pared, deslizándose para acurrucarse en un rincón, haciéndose lo más pequeña posible. De sus labios escapaban sonidos suaves y entrecortados, fragmentos de mandarín, palabras de pánico y desesperación que Elías no comprendía, pero cuyo significado era terriblemente claro. La mujer fiera e indomable a la que había comprado y liberado había desaparecido, reemplazada por una muchacha aterrorizada que se ahogaba en un mar de sus propios recuerdos. La tormenta exterior no era nada comparada con la tempestad que rugía en su interior. Dio un paso vacilante hacia ella, y ella se estremeció violentamente, dejando escapar un grito ahogado. No lo veía a él. Veía fantasmas. Los rostros crueles de hombres como Blackwood, a él mismo. Veía fantasmas, los rostros crueles de hombres como Blackwood. Oía el rugido de la bodega de un barco o el caos de un ataque brutal. La fuerte y resistente superviviente había desaparecido, dejando solo la herida abierta y sangrante de su trauma. Era un colapso total y aterrador, un alma al descubierto por la violencia de la tormenta. Elías se detuvo, con el corazón encogido al ver su terror puro. Su primer instinto fue correr hacia ella, abrazarla, protegerla del dolor. Pero vio el pánico descontrolado en sus ojos y supo que cualquier movimiento brusco, cualquier contacto, sería interpretado como otro ataque. Tenía que ser su ancla, no abrumarla. Permaneció donde estaba, una presencia sólida e inmóvil en medio del torbellino de su miedo. Se dejó caer lentamente al suelo, imitando su posición pero al otro lado de la habitación, creando un espacio de seguridad, no de confinamiento. Comenzó a hablar, su voz un murmullo bajo y constante, un contrarritmo a la caótica sinfonía de la tormenta. «May», dijo, su voz tranquila y uniforme. «Estás a salvo. Estás en mi casa. Es solo la lluvia». No ofreció palabras vacías, ni le dijo que no tuviera miedo. Le dio datos concretos, verdades simples y sólidas a las que aferrarse. Las paredes son de piedra, el techo es fuerte. Estás a salvo aquí, repitió la frase. Estás a salvo, una y otra vez, no como una pregunta ni una orden, sino como una afirmación de un hecho inquebrantable. Habló del rancho, de la tierra, del ritmo tranquilo de sus días. Describió el halcón que había visto esa mañana, el relincho de su caballo cuando le trajo avena, las flores silvestres resistentes que crecían entre las rocas. Él le describió el mundo que ahora habitaba, un mundo de paz y solidez, intentando rescatarla de las turbulentas corrientes de su pasado. Durante lo que pareció una eternidad, permaneció perdida, con temblores que sacudían su frágil cuerpo. Pero poco a poco, el ritmo de su voz comenzó a penetrar su terror. Sus jadeos de pánico empezaron a disminuir, reemplazados por profundos sollozos temblorosos. La tormenta que llevaba dentro estaba amainando. Cuando el llanto finalmente se atenuó hasta convertirse en un silencio agotador, él se movió, despacio, con determinación. Tomó la gruesa manta de lana de su cama y se acercó a ella con cautela. Se arrodilló a su lado, sin tocarla, simplemente extendiéndole la manta. Sus ojos, enrojecidos y llenos de un profundo cansancio, se encontraron con los de él. En ellos no vio sospecha, sino un destello de confianza agotada. Con delicadeza, le cubrió los hombros con la manta. Ella se acurrucó en su calor, un pequeño movimiento casi imperceptible, y no se apartó. Afuera, la tormenta seguía arreciando, pero dentro de la pequeña casa de piedra se había alcanzado una frágil paz. La mañana después de la tormenta
amaneció inusualmente tranquila. El mundo exterior estaba limpio, el aire fresco y con aroma a tierra mojada por la lluvia y salvia. Dentro de la cabaña reinaba una nueva calma, no de tensión ni desconfianza, sino de vulnerabilidad compartida y paz incipiente. May dormía en el sillón, aún envuelta en la manta de lana, con el rostro relajado y sin reservas por primera vez. Elías había velado toda la noche, manteniendo el fuego encendido. Su presencia una silenciosa promesa de seguridad. Cuando despertó, no se sobresaltó, simplemente lo miró, con la mirada clara y directa. Los muros que los habían separado durante tanto tiempo habían sido arrasados por la tormenta. Más tarde ese día, mientras trabajaban en un cómodo silencio, ella habló. Su voz era suave, pero firme. El ruido, dijo, mirando hacia el horizonte. Y el agua. Me recuerda al barco. No ofreció más detalles, y él no pidió ninguno. La confesión fue un regalo, un fragmento de su pasado roto que le confió. «Ya no estás en ese barco, May», respondió él con suavidad. «Desde ese día tú estás aquí. Todo cambió, se forjó una alianza, tácita pero profundamente sentida. Ella empezó a trabajar a su lado, no como ayudante, sino como igual. Para su sorpresa, tenía una afinidad natural con los caballos. Se movía a su alrededor con una tranquila seguridad. Su tacto era suave pero firme, e incluso su potro más asustadizo parecía calmarse bajo su mano. Elías le enseñó a montar a caballo, y sobre la montura descubrió una nueva forma de libertad. Cabalgaba con una gracia intrépida, con el cabello ondeando al viento, fundiéndose con el paisaje salvaje. Mientras la observaba galopar por las llanuras, una sensación que no lograba definir, una mezcla de orgullo, admiración y una profunda y conmovedora ternura floreció en su pecho. Adoptaron un nuevo ritmo, uno de trabajo compartido y compañía silenciosa. Sus conversaciones seguían siendo escasas, pero se comunicaban de otras maneras. Una mirada compartida a través del corral. Una taza de café dejada en la barandilla del porche para el otro. La simple y reconfortante presencia de otra persona al final de un largo día. La soledad que había marcado la existencia de Elías durante tanto tiempo se desvanecía, reemplazada por una cálida y esperanzadora sensación. Pasaron los meses, y el verde del verano se fundió con el dorado y el rojizo del otoño. Los días se acortaron y el viento volvió a traer consigo un frío gélido, anunciando la llegada del invierno. El rancho estaba listo, el granero rebosaba de heno, la leñera estaba apilada hasta el techo y la casita se sentía más como un hogar que en años. Una noche, después de su sencilla comida, Elías extendió un mapa sobre la mesa. Trazó con el dedo una ruta, un camino largo y sinuoso que conducía desde su valle aislado hasta una ciudad costera. Un lugar del que había oído hablar que albergaba una próspera comunidad de inmigrantes chinos. Junto al mapa, colocó una bolsa de cuero repleta de monedas, más que suficientes para un billete de diligencia y un nuevo comienzo. Mae apartó la mirada del mapa y lo miró a la cara, con expresión indescifrable. «Eres libre», dijo Elías. Su voz era firme a pesar del dolor punzante en sus entrañas. «Esto nunca fue una prisión. Puedes irte, encuentra a tu gente, nadie te retiene aquí. Fue lo más difícil que jamás había hecho». La sola idea de regresar a su profunda soledad le causaba un dolor físico. Pero sabía que esta era la prueba final, la más importante. La había comprado para salvarla, no para poseerla. Su libertad debía ser absoluta, una elección hecha sin coacción ni obligación. Le ofrecía un mundo más allá de su rancho, aunque eso significara que su propio mundo volviera a quedar vacío. May contempló el mapa durante un buen rato
recorriendo con el dedo la ruta que él le había mostrado. Tomó la bolsa de dinero, sintiendo su peso en la palma de la mano. A Elías se le encogió el corazón. Le había dado una salida y estaba seguro de que la aprovecharía. Se apartó, incapaz de verla marcharse. Entonces oyó un leve golpe. Volvió a mirarla. Había dejado la bolsa sobre la mesa. La deslizó junto con el mapa por el bosque hacia él. Sus miradas se encontraron y por primera vez vio una sonrisa dulce y sincera asomar en sus labios. «Esta es mi casa, Elías», dijo ella con voz llena de una convicción serena e inquebrantable. Se puso de pie, llevó los platos vacíos al fregadero y comenzó a moverse por la cabaña con una sensación de pertenencia. Su presencia tan natural y esencial como el fuego en la chimenea. Elías miró por la ventana las vastas llanuras que se oscurecían. La soledad había desaparecido, reemplazada por una paz profunda que le llenaba el corazón. El ranchero solitario ya no estaba solo.